En la ciudad de Paysandú y debido a los cambios proclamados electoralmente, se están produciendo nuevas asignaciones de responsabilidades, en particular en el MIDES, en el Ministerio de Desarrollo Social. Ignacio Ifer fue nombrado director departamental del mismo y Pablo Curvelo es director adjunto, quienes están realizando las tareas dentro del MIDES. En un principio, tal vez lleva un tiempo, un proceso de reconocimiento de la situación, en particular para Ifer, porque no era funcionario, no es funcionario del MIDES, sino que este es un cargo de confianza política. Un cargo de confianza política que por un lado revela lo que ha sido la trayectoria del propio Ifer, pero además que tiene un aspecto que es fundamental porque le conocemos y sabemos que asume, se concientiza y asume las tareas con gran responsabilidad. Pero justamente esa responsabilidad que tiene para el MIDES y dentro del MIDES implica también toda una cuestión de reconocimiento de la situación, más allá de las definiciones políticas que se puedan tener con respecto al MIDES. Hicimos esta pequeña introducción, Ignacio, porque nos gustaría saber, en un principio, cuando se te nombró y se te vinculó al MIDES, si para ti esto era algo que esperabas o entendés que de alguna manera ha habido dentro de lo que es el nuevo gobierno posicionamientos y búsquedas de personas con determinado perfil para el MIDES, porque no es fácil desempeñarse en cualquier organismo del Estado, en particular en el Ministerio de Desarrollo Social, con toda la situación social que tenemos. Es muy buena tu pregunta, Marcelo, y agradezco la entrevista también. Sinceramente, nosotros siempre dijimos que íbamos a estar donde el presidente, con quien arrancamos nuestro proyecto político desde el 6%, como siempre lo decimos, de cuando arrancamos a generar este proyecto que terminó con Luis Lacalle a la presidencia. Uno siempre va a estar donde los compañeros y donde el equipo crean que puede dar una mano y que podemos colaborar, en este caso a Paysandú y obviamente a nuestro gobierno. Nosotros estamos muy honrados por el lugar que nos designaron, pero es verdad, si bien no había sorpresa, en algún momento siempre se manejó el nombre, lo manejaban todos menos yo, pero en algún momento yo estaba sinceramente ya volcaba un ofrecimiento de compañeros del gobierno en Montevideo, un lugar de confianza política, pero después surgió esta forma para complementar y para hacer un buen cuadro con Pablo Curvelo. Pablo Curvelo asume con total respaldo, también el director adjunto es un cargo político, no solamente el director, si bien Pablo es funcionario de carrera, en este caso debe tratar de sacarse la camiseta no, pero sí tenemos en claro que somos cargo de confianza política. Y los cargos de confianza política están a la orden indirecta y directamente del presidente de la República, y nosotros así lo asumimos, con esa responsabilidad y con ese compromiso. Entonces Pablo hizo el periodo de transición, que esa era un poco la idea, para ver cómo se encontraba la casa y demás, y después nos complementamos en este cuadro que estamos haciéndolo andar, que obviamente con el tiempo va a funcionar mejor, pero que ya se puede decir en términos deportivos, a nosotros que nos gusta, jugamos de taquito. Así que nos sentimos cómodos en ese sentido. Ifer, cuando uno ingresa a un organismo del Estado, que es como es el Ministerio de Desarrollo Social, por la situación social, podrá tener una visión de cómo solucionar o ayudar a solucionar problemas sociales. Pero surge que a veces las estructuras estatales son muy pesadas, muy anquilosadas, y los propios organigramas y formas de funcionamiento no agilizan esa función para la que fue creado el ministerio. ¿Esa es una situación que tú tienes que enfrentar o ir solucionando en tu cargo? Sí, en realidad hay cosas que podemos solucionar de acá, que se pueden, y hay otras que son de estructura, que ya nuestro nuevo gobierno está en proceso de ver las dificultades. También no se olviden que cuando nosotros teníamos que empezar a hacer las auditorías, que no es para perseguir a nadie, no es una casa de brujas, sino simplemente para hacer una radiografía de cómo tenemos el instrumento. Yo siempre digo que el Ministerio de Desarrollo Social es un gran instrumento, pero desafinado. Nosotros estamos tratando de afinarlo, y lo que también nos preocupa es, desde el punto de vista de estructura orgánica, que algún cambio se va a hacer para mejorar. Creemos que ahora hay
desconcentración de poder en muchas oficinas del MIDES y no hay una organización netamente propiamente dicha. Está bastante desorganizado, hay que afinar el instrumento para que el instrumento le sirva a la ciudadanía y a la gente que lo necesita y cuando lo necesita. Hoy, por ejemplo, no nos queda que seguir con las mismas reglas de juego que nos plantearon durante 15 años este gobierno con este ministerio y afrontar la prioridad que es lo que es el coronavirus, lo que es la pandemia, los coletazos de la pandemia y lo que es sin duda alguna la ola de frío que estamos pasando, que estamos abocados a eso justamente, porque el espíritu del presidente desde antes, ayer, y va a seguir siendo, y también del ministro, de nuestro ministro, es no dejar a un uruguayo atrás. Ya nos pasó un suceso en Montevideo y no queremos que vuelva a pasar. Estamos tratando de ajustar todo eso respecto a lo que es el plan invierno, pero además nos preocupa justamente lo aquilatado, lo pesado, sí, que es, como vos decís, que es el aparato del MIDES, ¿no? Nosotros tenemos una misión, un objetivo, que es tratar de mejorar lo que se viene haciendo mal, fortalecer lo que está bien. Hay recursos humanos que son muy buenos y después a veces padecen lo que es la falencia de determinado plan, que es una estructura que está vacía y que necesita más apoyo y en eso vamos a dársela. Este es un lugar donde la gente concurre a tratar de que se le solucionen sus problemas. Y en las discusiones previas al rol del MIDES, algunos decían que el MIDES debía solucionar los problemas de las personas, en lo que se utilizaba como figurativamente darle el pescado, y otros decían que había que enseñarles a pescar y darle la caña de pescar. En ese sentido, ¿cómo ves tú la función que puede desarrollar el MIDES a nivel departamental en relación a situaciones sociales en las cuales muchas veces se requieren no solo de una ayuda de parte del Estado, sino de la voluntad de las personas de salir de esas situaciones por las cuales vienen a hacer planteos? No, el MIDES, como decía, es un instrumento que justamente cuando las papas queman se lo recurre. Pero para solucionar el problema de fondo no está solamente el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso que el Ministerio tiene una importancia en el papel, el rol que cumplía Pablo antes de estar, y que lo sigue cumpliendo como director adjunto, de articular con los otros organismos del Estado es importantísimo. Que ahora también lo estamos compartiendo dicho trabajo. ¿Por qué? Porque hay soluciones. Vamos a ser claros, la búsqueda de inversiones, que es lo que a mi juicio genera trabajo genuino para la gente. La búsqueda de empleo, la asistencia en la salud, son cosas que nosotros podemos colaborar cuando el resto del Estado no llega, pero que los resultados de fondo, la vivienda, pero que los resultados de fondo pasan por ahí. Lo hablamos con Pablo fuera de micrófono con el tema de, por ejemplo, la solución habitacional, el tema de refugio. El refugio nunca debe verse como algo permanente. Nosotros tenemos los refugios y en situaciones de ola de frío, de inundación y todo eso, en conjunto con el SECODET, que acá un paréntesis, la buena relación y buena articulación que estamos teniendo con la Intendencia, con el Ejército, con la Cruz Roja y con el Ministerio del Interior, la verdad que el mejor no puede ser, pero es justamente de emergencia. No podemos volver una medida de emergencia como política permanente. El tema, si se vuelve una medida de emergencia como política permanente, está lejos de ser el espíritu de este gobierno. Nosotros queremos buscar las soluciones de fondo. Lo que pasa es que cuando estamos en el momento donde hay que tomar las decisiones, en el momento que la gente está durmiendo afuera, lo que hay que hacer es justamente apagar el incendio y que esa gente pase la noche, esté bien comida y esté lo mejor posible. Curvelo, si enunciáramos los planes, los programas que tiene el MIDES, que son muchos, ¿cuáles serían los mismos? Sí, realmente este ministerio es un ministerio fantástico en el sentido de todo lo que el mismo abarca, ¿verdad? Te puedo citar algunos de ellos que, bueno, son todos importantes y el orden no significa el grado de importancia, es simplemente por cuestiones de orden. Pero, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos un Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS, una dirección
Nacional de Discapacidad, que atiende esta gran área tan importante y tan sensible como es las situaciones de discapacidad o de asistencias y ayudas técnicas, ¿verdad? A través de esta dirección uno puede llegar a poder hacerse de equipamiento muy útil y necesario para personas que están atravesando algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Nosotros desde que asumimos en este rol en la dirección, allá a mediados de marzo, a la fecha, hemos llevado adelante y hemos podido concretar y darle solución a varias situaciones que realmente ameritaban de una ayuda, ¿sí? Porque claro, tú recién mencionabas el tema del pescado y la caña de pescar y de enseñar a pescar y el pescado, ¿verdad? Sí, hay situaciones en donde uno se enfrenta, aquí en este ministerio, en donde hay que enseñarle a la persona a pescar, y hay situaciones en donde hay que darle el pescado porque realmente la situación amerita de que la persona reciba esa asistencia cuanto antes por la situación que está atravesando y por las condiciones en las que se encuentra. Entonces, acá el gran desafío que vamos a tener junto con Ignacio es un poco discriminar eso, tener en cuenta que en algunos casos sí vamos a poder enseñarles a las personas a utilizar la caña de pescar para poderse defender por sus propios medios, y ahí van a haber situaciones en donde vamos a tener que recurrir, como decías tú, metafóricamente a entregar el pescado, ¿verdad? Porque eso es un poco, el tema está en no pasarse ni de un lado ni del otro, ¿verdad? Los extremos nunca son buenos, hay que buscar ese punto de equilibrio que muchas veces es difícil de encontrar. Después está lo que es INMAYORES, un instituto que está abocado a la atención del adulto mayor, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? A ver, muchas veces nos focalizamos en la primera infancia, en los niños, en los bebés de 0 a 3 años, consideramos que es una edad frágil, sensible, en donde ameritan de una atención muy especializada. En ese caso tenemos a la Dirección Nacional de Uruguay Crece Contigo, que es un programa, es una dirección hoy en día nacional que viene trabajando muy, pero muy bien. Pero no nos debemos de olvidar de los adultos mayores, ¿no? Que es otra etapa de la vida muy frágil, muy sensible, en donde podemos encontrar alguna similitud con esos bebés, con esos recién nacidos, ¿verdad? Porque realmente hay adultos mayores en nuestro departamento, en nuestra ciudad y en el departamento entero, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos incidencia a nivel departamental, en zonas muy remotas de Paysandú, en donde hay personas adultas mayores que no la están pasando bien, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar atentos a ellos, porque están en un momento de la vida de mucha fragilidad, ¿verdad? Entonces está lo que es el Instituto de INMAYORES, que ofrece y da la posibilidad de diferentes asistencias que están muy, pero muy buenas, pero hay que conocerlas para poder así llegar a la población que lo requiera, ¿verdad? Hay un tema que lo hemos conversado con la referente de INMAYORES acá en Paysandú, que es el tema de la violencia hacia el adulto mayor. Hoy en día está todo muy focalizado en la violencia basada en género y la violencia netamente dirigida hacia la mujer, etcétera, etcétera, que es cierto, que es así, pero también hay otra violencia que se está generando y que se viene generando ya desde hace tiempo, que es hacia el adulto mayor. Y realmente no se le ha dado el espacio correspondiente y hay adultos que padecen de una violencia bastante sistemática, no solo física, sino psíquica, y que bueno, y que por sus características y demás no son denunciables, no se conoce mucho, pero sí que las hay, y bueno, y también son otro desafío más para ponernos sobre el hombro y bueno, y poder llegar a buen puerto en relación a eso. Pero digo, te mencioné algunos de ellos, los más importantes, no los más importantes, pero sí relevantes que nosotros vamos a hincar mucho el diente, como es Pronadis, como es INMAYORES, bueno, UCC, pero también hay otros programas como canastas de servicios, como todo lo que tiene que ver a campo descentralizado, ¿tá? Que sale al interior departamental, hacer entrevistas,
por el tema de la asistencia a la vejez, por ejemplo, que es uno de los subsidios que da el Ministerio, las tarjetas Uruguay Social, que es un gran desafío que tenemos con Ignacio, hacer una revisión de todas estas tarjetas, como se dicen generalmente, la tarjeta del MIDES, ¿tá? Que en realidad se llama tarjeta Uruguay Social, que bueno, que han sido tan cuestionadas y que siguen siendo muy cuestionadas, y que hay mucho mito, hay mucha sombra en relación a este beneficio, que es una asistencia económica muy importante, pero que obviamente tiene que ser bien utilizada y bien entregada, y que el destinatario sea aquella persona que realmente lo precisa. Y un real seguimiento, ¿no? Y un real seguimiento. Un real seguimiento de la situación de cada familia. La idea es que esa familia supere esa situación y que el día, yo siempre digo, cuanto menos precise nuestro ministerio, mejor vamos a estar como país. Es contrario a lo que quizá otro ministerio pretende. Nosotros, cuanto menos gente precise nuestro ministerio, quiere decir que hay más trabajo, que el país va mejor. Nosotros estamos tratando de afinar el instrumento porque justamente somos los bomberos, por decirlo de alguna forma, de la situación del país cuando atraviesa los momentos embrumados. Ahora, hay otras cosas también que son importantes, que es la articulación hacia afuera, pero también hacia adentro. Ayer, por ejemplo, fui personalmente, que de eso va a ser una impronta también de esta dirección, salir a campo, es decir, no estar en la oficina. De hecho, algo que me gustó mucho cuando yo llegué, me encontré con que Pablo había cambiado las oficinas. La mejor oficina, entre comillas, quedó para uno de los sectores más grandes, con más funcionarios que tenemos. Con más, uno no, es realmente el que tiene más funcionarios, que UCC, Uruguay Crece Contigo, que era donde estaba la oficina del director, que es más cómoda y demás. Bueno, la nuestra es la que todo el mundo dice que está más fría, la que están ustedes haciendo la entrevista y que está menos preparada, pero es por una sencilla razón de que nosotros la queremos usar muy poco. Nosotros queremos justamente estar afuera en trabajo de campo. Ayer fui justamente por un pedido, yo le digo barrio de los panaderos, pero se me ofenden los vecinos cuando yo digo eso, porque la tierra era de la asociación de panaderos allá arriba. Y me encontré con una persona que la necesidad y los momentos complicados, como estamos viendo, genera lo mejor. Y ahí tiene que estar el Estado tratando de apuntalarlo. Y era que entre todos, cada uno tenía su huerta en el fondo. En un barrio precario, en un barrio informal, pero cada uno ha hecho su huerta. Y el que no tenía espacio para hacer la huerta, compartía la huerta con el vecino. Entonces ahí tenemos ruralidad, tenemos técnicos del ministerio, porque tiene varias aristas. A veces el ciudadano piensa tarjeta canasta. Se reduce en eso el Ministerio de Desarrollo Social. Y seguramente eso sea lo más chico de todos los servicios que da el ministerio. Está justamente lo que es ruralidad, y tenemos un proyecto. Ahora el jueves me voy hasta Piedras Coloradas a recorrer con una cooperativa, que también está el sector cooperativa, que también tiene que articular con ruralidad muchas veces, o yo pretendemos que lo haga así. ¿Por qué? Porque ahí hay un proyecto también de huerta, de pequeños emprendimientos de agricultor, que está muy bien. En Porvenir estuve reunido 2 veces con unos muchachos que tienen tremendas ganas, y un vecino que les va a prestar, le va a ceder en comodato el predio para que puedan hacer su huerta de plantas aromáticas y demás. Y después en Guichón, bueno, hay que reactivar o dar un nuevo impulso a lo que es el vivero, y también en ese rubro, en ese mismo rubro, tenemos varios puntos donde ir a hincarle el diente y a potenciarlo. Nosotros creemos que, y vuelvo al principio, creemos que ha sido un ministerio con mucha voluntad, con un fin que quizás, o sin quizás, es el fin más puro de todos los del gobierno, pero la finalidad más pura, la mejor, pero que no ha sabido siempre dar con la tecla. Ha estado desordenado, y nosotros el primer trabajo que nos piden es ordenar el instrumento para poder seguir hacia adelante. ¿Cuántos funcionarios aproximadamente revisten en el MIDES Paysandú? A grandes rasgos, y sin dar una cifra exacta, rondaríamos los 60 funcionarios aproximadamente. Hay algunas organizaciones sociales que siguen trabajando actualmente, que la idea es cambiar un poco el formato de contratación en lo que respecta a las organizaciones sociales. Ignacio hacía mención de algo muy importante que tiene este ministerio también, por eso hoy cuando tú me preguntabas sobre la cantidad de programas que existen en el mismo y demás,
el orden era simplemente por dar un orden a la charla, sin menospreciar ninguno de los programas, porque está todo lo que tiene que ver a las cooperativas sociales, todo lo que tiene que ver a Uruguay Trabaja, ¿tá? Que todo eso sería un área de emprendedurismo que tiene el Ministerio, que es muy, pero muy importante, como así todas las cosas que estaba mencionando Ignacio, que es el gran desafío, y más en este tiempo que estamos atravesando, en donde la gente, hay muchas personas que necesitan reinventarse, recrearse y ver cómo salir hacia adelante ante esta situación que nos ha tocado atravesar y que nos sigue tocando y que no sabemos hasta cuándo. El Ministerio, la palabra lo dice, de desarrollo social. Es como que hay que cambiarle un poquito el concepto que este Ministerio ha adquirido en estos últimos años y hay que verlo como tal, como ese ministerio que debe proveer de ese desarrollo social en las personas para su bienestar y mejorar así, obviamente, su calidad de vida. Dentro de esa plantilla, dentro de esa cantidad aproximada de funcionarios que tiene el MIDE Paysandú, tenemos técnicos profesionales. Sí, en la gran mayoría, en su gran mayoría son técnicos profesionales. Sí. Se dio un caso en el día de ayer y uno se plantea una pregunta más genérica, más allá de entrar específicamente en el caso. Una persona va a ser realojada, se entiende que se le va a dar una solución habitacional y esa solución termina siendo un gran problema para esa persona porque muchas veces las personas se vinculan a un medio en función o en relación al medio de producción por el cual obtienen los recursos. En este caso, Ifer nos mencionaba del interior del departamento, Guichón, Piedras Coloradas, Porvenir, en donde existen personas que tienen cierto grado de iniciativa. Esas iniciativas de las personas que aportan a la solución y que requieren un pequeño impulso, un pequeño apoyo, es algo que hay que valorar, es algo que hay que contemplar, porque no volvemos de vuelta a lo que decíamos de la caña de pescar, pero es necesario que exista cierta iniciativa o que la gente quiera salir de esa situación con un pequeño apoyo, como puede ser a través del MIDES. Sí, en realidad el MIDES debería articular ahí. Nosotros tenemos, la finalidad del MIDES no es hacer viviendas, por ejemplo, sí es solucionar y dar un desarrollo social a la persona, pero sí hay otros sectores del Estado con los cuales tenemos que articular y por supuesto que sí tienen ese cometido. Hay un plan, un plan ya impulsado desde la otra campaña que es propio del presidente, que es asentamiento cero, que eso es justamente apunta a lo que es dar soluciones habitacionales. Está claro que la situación de pandemia no ha dejado empezar a aplicar nuestro plan de gobierno a plenitud y de hecho ha hecho que tengamos que variar algunas cosas. Todavía no se ha votado el presupuesto quinquenal y ahí nosotros tendríamos que hacer algunos ajustes debido a la realidad que estamos viviendo. No solamente la realidad con la cual nos encontramos como país, que la verdad deja mucho que desear y creo que la gente lo entendió así, sino la realidad después, post pandemia, ¿no? Fíjense que nosotros ahí es un tema importantísimo, siempre lo rescato, y tú los números de materia laboral, como yo cuando compartíamos en alguna entrevista cuando estaba en la Comisión de Asuntos Laborales en la Junta, hay 80.000 personas más o menos en seguro de paro a nivel país. Y nosotros tenemos 4.000 acá en Paysandú, más o menos, y si seguramente tú me puedes corregir el dato, vencen ahora. Ahora nomás vencen los seguros de paro, muchos de ellos vencen ahora. Entonces eso también tenemos que abrir las antenas, abrir bien los ojos, porque seguramente haya un corrimiento y sea mucha gente en la cual tengamos nosotros que dar asistencia de todo tipo. Entre ellas esa que tú decís. El caso puntual no lo conozco, solamente el caso de ayer por algún comentario con la policía. Sí sé que la policía comunitaria estuvo durante todo el día brindándole apoyo a la persona y tratando de hacerla reaccionar o rever su posición por la medida que estaba tomando.
Y bueno, es algo que el gobierno en sí tiene que ver, tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental, ¿no? No era específicamente, Ifer, por ese tema, sino en forma general a veces se entienden que determinadas soluciones son las que deben adoptar las personas y esas soluciones no son soluciones en el fondo para las personas, porque uno en realidad se pone en una dimensión en la cual no interpreta la complejidad que pueda tener una situación de una familia o dentro de un determinado entorno específico, como pueden ser el interior del departamento o la ciudad de Paysandú. En ese era el sentido que te hacía la pregunta. Porque el MIDES tiene, además de todo lo que mencionó Curvelo, cooperativas sociales y una serie de contratos con algunas de estas organizaciones para que brinden servicios, ¿no? Y se recurre a veces al MIDES como un lugar donde conseguir trabajo. Cuestión de que no corresponde al MIDES atender situaciones de trabajo porque, bueno, en la declaración que tú nos comentabas, entendés que la forma genuina de generar trabajo es la inversión, pero los problemas golpean la puerta. Totalmente. El mientras tanto, el mientras no se consigue la inversión, pero el tema es que no podemos caer en el mientras tanto. Hablando en términos económicos políticos, es bien una medida keynesiana, es decir, no puedes dar asistencialismo constante si querés sacar el proyecto adelante. Es para el momento de crisis. Lo que pasa es que el gobierno que se fue tomaba de la misma forma la política del ministerio, tanto en crisis como en bonanza. Entonces, eso no fue bueno, no fue bueno los recursos, no fue bueno la organización. Los recursos son finitos. Cuando nosotros tenemos que tener claro, y yo siempre lo digo cuando estoy viendo que entregan una canasta, cuando nosotros entregamos una canasta a una persona, que esa persona sepa y que todos sepamos o cualquier ayuda, que es una ayuda que se le resta a otra. Acá los recursos es así. Vos tenés que estar dando asistencia a una persona y sabiendo que es otra persona que queda sin asistir, porque la finalidad del Estado, ya no del Ministerio de Desarrollo, no es que todo el mundo se le dé una solución paternalista desde el Estado. Creo que el Estado le corresponde generar oportunidades. Y el MIDES lo que ha hecho en todo este tiempo es, que en parte está bien, es amortiguar la crisis, dar una mano en la sociedad, pero no ha generado oportunidades, porque si yo creo, como me parece correcto hacerlo, si yo creo una cooperativa, en este caso invernáculos y demás, que venden verdura y demás, y el hospital, por ejemplo, por decir algo, les compra las verduras y les sirve, perfecto. Pero en caso de que el Estado, por ejemplo, no le sirva, que ya tiene una compra, que ya no precisa, y le compra igual por el hecho de cumplir, me parece que eso es dormir con sábana corta, como yo le digo siempre. Te tapás los pies y te destapás la cabeza, te tapás la cabeza y te destapás los pies. Me parece que para ser bien gráfico, esa es el paralelismo que yo hago. Yendo a la pregunta que vos decías, sí, totalmente, pero eso escapa al ámbito nuestro. Son políticas más de Estado, que obviamente este gobierno las tiene, están planificadas. Estamos tratando justamente de poner el país a tiro y el ministerio también, pasando lo que estamos pasando para justamente ya empezar a crear esas inversiones. Yo con benevolencia me cuentan que después que pase todo esto y que volvamos a la nueva normalidad con todo lo que se puede, no se sabe cuándo va a ser, el Estado uruguayo ha quedado en vidriera o a nivel mundial como algo muy bueno de cómo viene llevando esta situación de crisis y de pandemia. Ha sido un atractivo. De hecho, hay un montón de argentinos, de inversores y demás, que quieren venir a invertir acá y a tomar mano de obra uruguaya. Eso es algo que recibimos con júbilo, por supuesto, pero el tema es que no sabemos cuándo vamos a realmente a transitar una nueva normalidad. Nosotros sí la vemos, que todavía no estamos, no podemos cantar victoria, pero sí la vemos en el horizonte. Lo que pasa es que Argentina y los países vecinos todavía ni siquiera la visoran. Pero nosotros estaremos preparados, preparar el país para recibir esas inversiones y obviamente nosotros con mucho gusto del MIDES vamos a ver como gente que está en nuestros planes, un día vamos a recorrerlo como hacen el seguimiento que le hacen las compañeras
y las técnicas, y se van a encontrar con la linda noticia de que ellos mismos digan no necesitamos más porque tenemos un buen trabajo. Ese creo que sería el anhelo de cualquier funcionario. Totalmente, totalmente. Hace poco que tú has sido asignado director departamental del MIDES. ¿Cómo han sido estas semanas para ti? No me he podido frenar a pensar de cómo han sido. Después de leer el balance, obviamente a Pablo un agradecimiento, sin Pablo hubiese sido mucho más difícil, y ni que hablar el equipo, pero obviamente no hemos podido hacer lo que queríamos hacer, que es justamente sentarnos a conocer de punta a punta cada cosa, cada convenio, cada contrato. Ahora sí tenemos que evaluar de apuro algunos contratos que se vencen de funcionarios, que nos importa muchísimo porque no queremos quedar sin funcionarios, y ver qué pasa. Vamos a evaluarlo obviamente con nuestros jerarcas, que son los que tienen la decisión última, pero no hemos tenido tiempo de analizar. Estamos acá en un momento de crisis, de pandemia, y sobre todo en este momento de ola de frío, que ya le digo, ayer nos turnamos con Pablo, y ayer personalmente fui a llevarles las comidas a la gente que tenemos en el estadio cerrado, y me quedé hasta que los muchachos se bañen y se duerman y quede todo tranquilo, y después a las 11:30, 12 volví a casa, y hoy a las 6:30 andaba a la vuelta. Así que bastante de la tarea. Bien, de mi parte entonces un agradecimiento. Muchas Pablo gracias. Curvelo, director adjunto de MIDES Paysandú, Ignacio Ifer, director del MIDES en Paysandú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es a vos.